Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tapa Tapa. Soy Martina Siminelli, pero me llaman Martu. Te doy la bienvenida al podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Y en este episodio, el mate, el café y la bebida favorita se tiñen de celeste y blanco porque hacemos un recorrido épico por una literatura muy formativa en mi vida de la que me arrepiento de no haber hablado tanto en este podcast. La Argentina. Como pueden ver, el episodio de hoy se llama Argentina al palo y vamos a ver cómo los libros que leíamos de chicos, los bestsellers actuales y los clásicos de siempre están mucho más conectados de lo que creíamos. Vamos a saltar de la fantasía infantil de María Elena Walsh a la extrañeza de Samantha Schweblin para terminar con lo que nos ha dejado la escritura de Borges y Cortázar. Así que preparen su mate, café, té, agua o bebida favorita, que en un pase de página arrancamos. Bueno, para arrancar vamos a ir hablando entre risas y magia, vamos a hablar de esos primeros pasos. Porque quiero arrancar por donde empieza todo, la infancia. Si hay algo que marca el comienzo de cualquier lector argentino, es ese momento en el que un libro se vuelve amigo. Y en ese rincón de la memoria está ella, María Elena Walsh, con su queridísimo y adorado Dylan Kifke. Al menos por mí. ¿Quién no soñó con ese elefante volador y con ese mundo donde lo absurdo es simplemente posible? Walsh hizo algo único. Tomó lo cotidiano y lo convirtió en poesía, sin miedo al disparate ni a la ternura. En Dylan Kifke, el humor y la imaginación se mezclan con una mirada dulce que solo alguien sabio puede tener, porque si algo que María Elena Walsh era sabia. Y tal vez por eso sigue viva en nuestras voces, en canciones, en la forma de reírnos del mundo, que seguimos diciendo, pero ¿qué estamos en el reino del revés? Es un must, es un libro que todo niño argentino debe tener. Definitivamente un gran primer libro para un pequeño lector. Eh, de hecho, creo que fue uno de los primeros libros que leí en mi vida, así como libro. Eh, de hecho, veo la portada de atrás, la contratapa y digo, "Ah, qué nostalgia, por Dios". Lo que sí, nunca terminé. ¿Alguien me puede recordar si Dylan Kifke era hombre o mujer? Tipo, hembra, macho que era, tipo, o no importa igual, pero nunca me acuerdo. Es una cosa tremenda, pero eh, María Elena Walsh tenía esta forma de crear mundos que, que supera todas las expectativas, pone la vara ahí altísima. Y creo que ningún libro que leí en mi vida ha podido superar Dylan Kifke. Lo dije. Por ahí es una opinión súper controversial, pero ningún libro me hizo sentir lo que me hizo sentir Dylan Kifke cuando era chica. Esa emoción, esa ilusión, esa provocación a la imaginación. Simplemente, no sé, María Elena Walsh y Dylan Kifke tienen un humor y una interseccionalidad que vale muchísimo la pena y que todo chico de verdad debería leer. Así que si estás buscando un buen libro para regalar a un pequeño lector, definitivamente ahí está. Pero la lectura también crece con nosotros, porque todos nosotros crecemos eventualmente, y entonces llegan esos libros que ya hablan en un idioma un poco más adolescente. Y ahí entra en escena María Inés Falconi con su saga Caídos del Mapa. Una historia sobre amistad, sobre sentirse fuera de lugar, sobre los secretos del colegio y los primeros miedos. Falconi entendió que crecer también es caerse del mapa y aprender a dibujarlo de nuevo. Porque sus personajes son imperfectos, reales, son divertidos, y eso la convierte en eterna. Este es el tipo de libro que se merecía un BookTok en los 2010, totalmente contenido potencialmente viral. De hecho, recordemos que se hizo una película que yo la fui a ver al cine con mi mejor amiga, y todavía me acuerdo de casi todas las escenas. De hecho, dice sugerido a partir de los 10 años. Es una novela que dice cosas de todos los días, amor, amistad. Y lo súper recomiendo, posta.
porque, no sé, es uno de esos libros que te hace sentir acompañado en una etapa donde de pronto todo está cambiando, vos estás cambiando, tus compañeros están cambiando, y por ahí este libro te hace sentir como que estás menos solo en ese cambio. Por ahí no te hace darte cuenta que tus demás compañeros también están pasando por lo mismo, pero sí te hace sentir que, che, no estoy solo en ese cambio. Alguien más también está atravesando lo mismo, me puedo ver relacionado con estos personajes. También unas buenas primeras lecturas. Y si aventura se trata, no podemos dejar afuera a Leo Batik y su saga El Último Reino. La verdad no sé qué tan conocida es la saga, ustedes me sabrán decir, pero es una de mis trilogías favoritas, al punto tal de que tengo el primer libro autografiado. La que puede, puede, la que puede, puede. Es una fantasía argentina, con criaturas mitológicas locales, paisajes que huelen a Patagonia, a Buenos Aires y magia, y que no viene de Hollywood, sino de nuestras propias leyendas. Como escucharon, es puramente local. Tiene el precio, chicos. Acá dice 165 pesos. No, qué locura. 165 pesos salió en su momento. ¿Y esta edición de cuándo es? Veamos la edición. Porque me flashea el precio. No. Es de... Perdón, vamos a hacer este break. 2011. En 2011 salía 165 pesos comprar un libro. No, bueno. Pero bueno, sigamos con el tema. Batik demuestra que también podemos crear mundos épicos, desde el sur del mundo, desde el sur global, con héroes y heroínas que hablan como nosotros, piensan como nosotros y sienten como nosotros. Rompamos el mito de que la fantasía épica es solo extranjera. Rompámoslo. El Último Reino te invita a soñar con dragones y magos en paisajes que se sienten propios. Y por primera vez sabía exactamente de qué lugares hablaba. Y eso creo que es una experiencia de la que no se habla tanto, pero fue una experiencia única para mí. Que te definiera, que el chabón estuviera hablando de ciertas calles del centro de Buenos Aires, de Capital Federal, y yo de pronto me las imaginaba porque sabía qué edificios habían. Por primera vez en mi vida podía reconocer en mi cerebro, podía formular como una maqueta. Y me pareció súper hermoso eso. Así que acá tenemos 3 nombres, 3 etapas y una certeza. La literatura argentina empieza con la risa, la curiosidad y el deseo de imaginar. Pasamos a la siguiente sección. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de miradas que duelen y revelan. Porque vamos creciendo, vamos cambiando y, como dije antes, la literatura crece con nosotros. Y en esta segunda parte entramos en territorios más oscuros, más densos, pero igual de necesarios. Esas historias que te dejan pensando mucho después de cerrar el libro. Arranquemos con Mariana Carvajal y su libro Yo te creo, hermana. Un testimonio, un grito, una forma de decir basta. Carvajal en este libro transforma el periodismo en un acto de empatía, en una herramienta de memoria. Es brutal. Es una lectura brutal, la verdad. Me costó años terminarlo. Porque, no sé, es un tema que a mí me llega profundo. Y cada historia que cuenta tiene nombre, tiene voz, tiene dolor, pero también tiene fuerza, tiene unión, tiene futuro. Y leerla es un recordatorio de que la palabra también puede ser justicia, ¿no? Este libro, si no me equivoco, salió, no lo quiero decir mal, sí, salió en 2019, o al menos esta edición es de 2019. Y así que yo lo compré en medio de la ola verde. Y yo tenía 17 años, así que fue una lectura bastante fuerte porque esto habla de discriminación, maltrato, acoso, abuso hacia las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, de parte de parejas, familiares, etc. Entonces es un libro periodístico, pero también
se podría decir en cierta forma histórico, porque pues son historias verdaderas todas. Es, como dije antes, es un grito de basta. Y es fuerte de leerlo, sí, pero te deja pensando, cada vez que cerrás el libro, te quedas pensando en esas historias y en cómo el sistema en el que vivimos permite que todas estas situaciones pasen y cómo se debería cambiar. Es como que te abre un montón, te deja pensando en un montón de preguntas y creo que eso es sumamente valioso y que no lo debemos dar por sentado. Luego nos encontramos con Martín Cohen y 2 veces junio. Otro libro brutal que incomoda y que tiene que incomodar, porque habla de lo que fuimos y de lo que todavía somos. Ambientado en tiempos de dictadura, Cohen muestra cómo la violencia puede volverse parte de lo cotidiano y cómo el lenguaje, incluso el más inocente, puede servir al poder o resistirlo. No hay respuestas fáciles, solo preguntas que duelen, y en esa incomodidad la literatura cumple su misión más profunda: hacernos pensar. Este libro es la prueba de que la literatura argentina siempre vuelve sobre sus heridas, de forma impecable, de maestro. Y de ese pasado oscuro pasamos a un presente un poco más vibrante con Leonardo Sola y Kryptonita, que yo pensé que tenía la versión en físico acá, no se desapareció, pero es un libro que se puede describir en una palabra: interseccionalidad. Reescribe el mito del superhéroe desde la villa, mezclando a la Liga de la Justicia con el conurbano bonaerense. Osola nos mete de lleno en un mundo de códigos, de lealtades, de resistencia, donde los héroes son los que el sistema decide no ver o no ayudar. Con una prosa que va latiendo como motor y un lenguaje cargado de identidad propia, Kryptonita no solo rompe esquemas, sino que los va reescribiendo desde adentro. Es una historia de barrio, es una historia de amistad, de marginalidad, pero creo que también sobre todo es humana. Es como un cómic argentino, obviamente, sin dibujos. Una épica villera donde el poder no se mide en fuerza, se mide en lealtad. Y vamos a cerrar esta sección con Samantha Schweblin y El buen mal. La autora argentina que está en boca de todos y que desde acá necesitamos que esté nominada y gane al Premio Nobel de Literatura. Ah, por Dios. Schweblin tiene ese don de escribir lo que no se puede nombrar. En sus cuentos, lo raro se va metiendo en lo normal y lo normal se vuelve inquietante. Sus personajes están al borde de lo real y de lo pesadillesco. Y eso es lo que hace que su literatura sea como, no sé, poderosa, me sale. Te hace mirar tu vida, sentir como que algo se está como moviendo, no sé, como que algo se transformó, aunque no sepas bien qué, no sé cómo explicarlo. Pero aparte sus cuentos como que terminan y te dejan como, sí, para, ¿qué pasó? Está como un whiplash, como porque como, como que cortó acá, como que para. Y creo que esa es la magia del buen mal, o del mal buen. Lo cotidiano que se te clava como un sueño del que no puedes despertar. Tiene un estilo minimalista y de terror, de lo extraño, que es perfecto para generar conversación y debate. Así que acá tenemos 4 autores, 4 miradas distintas, pero con una raíz común: la necesidad de decir. Porque en Argentina la literatura no solo entretiene, no. También denuncia, ilumina, abraza y transforma. Pasamos a la siguiente sección. Y ahora vamos con los gigantes del lenguaje. Porque sí, llegamos al corazón de los clásicos. Si hay algo que define a la literatura argentina, son esos nombres que ya no son solo autores, son universos en sí mismos. Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Empecemos con Cortázar, el eterno rebelde de las palabras. Con cuentos como Casa Tomada o Axolotl, nos enseñó que lo fantástico no necesita dragones ni castillos. Puede habitar en un departamento porteño o en un acuario. Cortázar juega con el tiempo, con el espacio, con la lógica misma. Nos hace dudar de lo que creemos real. Y eso, en el fondo, es lo que vuelve tan argentino su arte.
la mezcla entre lo cotidiano y lo imposible, entre la ironía y la poesía. Es como, no sé, un tango. Es entrar en un cuento donde una pareja toma mate en casa tomada y sin aviso una presencia invisible los obliga a irse. Y no entendemos bien por qué, pero lo sentimos profundamente. Bueno, eso es Cortázar. El miedo, la risa, la magia y el absurdo, mezclados todos sin pedir permiso. En Axolotl, por ejemplo, nos transforma en un anfibio, en una conciencia atrapada entre dos mundos. Y lo hace con una prosa tan hipnótica que nos creemos capaces de mirar en un acuario parisino y pensar, sí, esto también soy yo. Porque al final, Cortázar no escribe sobre monstruos ni sobre magia. Escribe sobre transformación, sobre la incomodidad que es ser un ser humano. Nos invita a mirar el mundo con ojos nuevos, como si nunca lo hubiéramos entendido ni mirado del todo. Y es un arquitecto de la atención. Leer a Cortázar es como escuchar una pieza de jazz. Tiene un ritmo, te confunde y de repente el final es una punzada. Te deja sin aliento. Y después tenemos, por ejemplo, a Borges, El laberinto hecho palabra. Funes el memorioso, El Aleph, Abel y Caín. Todos sus cuentos giran en torno a una misma obsesión, la búsqueda del infinito. Borges nos recuerda que la literatura puede ser una forma de pensar el universo, de ordenar el caos. En Funes el memorioso, uno de mis cuentos favoritos junto con Axolotl de Cortázar, Borges imagina a un joven que recuerda todo, pero absolutamente todo. A primera vista parece un don, pero no lo es, ojo. Porque recordar cada hoja de cada árbol, cada instante, de todo momento, es una condena también. Y ahí está la genialidad borgiana. Mostrarnos que incluso el conocimiento absoluto puede ser sufrimiento. Y sin darnos cuenta, nos hace pensar en nosotros, que en la era de la información, acá en 2025, recordamos todo, pero entendemos cada vez menos. Y si Cortázar nos invita a vivir lo imposible, Borges nos recuerda que lo imposible está en los pensamientos mismos. Sus cuentos son como ecuaciones poéticas, reflexiones disfrazadas de relatos. Y cuando los leemos, sentimos que nos observa desde un rincón, sonriendo, sabiendo que apenas rozamos la superficie de lo que en verdad está tratando de decirnos. O sea, nunca o es muy difícil llegar a la profundidad de lo que él de verdad está tratando de decir. Y yo creo que en cierta medida, y lo voy a decir, el sci-fi, o sea, la ciencia ficción de hoy, le debe algo a Borges. Él probó que un cuento puede ser una enciclopedia, un laberinto y una novela de 4 páginas. Su voz, fría y precisa, es la contracara del desborde cortázariano. Pero entre ambos trazan el mapa completo de lo que somos como lectores, me parece. Razón y misterio, rigor y delirio. Juntarlos es como poner tango y rock nacional en la misma playlist. Distintos estilos, pero la misma pasión. Y si algo me gusta pensar es que Schweblin, Carvajal, Oyola, Cohen son en parte herederos de esa tradición. Porque de Borges aprendemos a mirar lo invisible, de Cortázar a jugar con lo imposible. La literatura argentina no deja de reinventarse a sí misma, pero siempre, siempre va a volver a sus raíces. Porque somos así nosotros, somos así los argentinos. Y cuando abrimos un cuento de Cortázar o de Borges, no solo leemos el pasado, nos leemos a nosotros mismos también. ¿Será que somos egocéntricos, como dice todo el mundo? Así que si alguna vez te sentís lejos de los clásicos, volvé a ellos de otra manera, de otra mirada. Porque los clásicos no están para ser intocables. Están para ser leídos, discutidos, reinterpretados. Están para que vos los veas de la forma que a vos más te sirvan. Capaz que ahora entendés algo distinto, porque Borges y Cortázar no envejecen. Cambian con nosotros. Pasamos a la siguiente sección. Bienvenidos a otra edición de Fangirleando por ahí, ese rincón del podcast donde cruzamos emociones, fangirleo, libros y fanfics. Y hoy quiero hablarles de algo que me tiene emocionadísima en los últimos meses. El renacimiento de la literatura argentina, especialmente en las redes, lo veo en TikTok sobre todo.
en ese lugar donde muchos lectores de todo el mundo están redescubriendo lo nuestro. ¿Se dan cuenta de lo loco que es eso? Por años, la literatura argentina fue vista como difícil, muy densa, muy seria. Y de repente, gracias sobre todo a lectores jóvenes, creativos, apasionados, está volviendo a brillar. Y también gracias a escritores jóvenes, apasionados, creativos. Y ya no es solo Borges en la biblioteca o Cortázar en el aula. Ahora es Schweblin en edits de terror psicológico, Falconi en videos de nostalgia, incluso Walsh, María Elena Walsh, convertida en tendencia por frases que siguen sonando como revolucionarias décadas después. Y los videos ya no te dicen, tenés que leer este libro porque es importante o porque marcó algo en nuestra historia, sino tenés que leerlo porque te va a volar la cabeza. ¿Qué es eso lo que te atrapa en realidad? Y esa energía, esa curiosidad sin miedo, es lo que está marcando una nueva etapa, creo yo, para nuestras letras, ¿no? Para nuestra literatura. Y ahí está lo mágico. La literatura argentina siempre tuvo voz, siempre. Pero ahora también tiene eco. Y lo que más me emociona es ver cómo gente joven, no solo de más o menos mi edad, sino un poquito más y un poquito menos, se está apropiando de estos textos. Los reinterpreta, los adapta, los convierte en memes, en playlists, fanarts, fanfics incluso. Porque sí, me han llegado fanfics de caídos del mapa. No, una locura. Pero bueno, no los leí, no los pienso leer. Porque eso también es literatura. Cuando un libro se vuelve parte de la conversación cultural, cuando sale del papel y se mete en la vida cotidiana, en la cotidianidad de la gente. Y ojo, no es solo una moda. Es mucho más que eso, es un movimiento, un renacimiento, un renaissance, como dirían los franceses. Un momento en que leer a un argentino vuelve a estar de moda, no simplemente porque sea lo nacional, sino porque es bueno, potente, diverso y actual. Es una locura, o sea, por ahí gente que es más joven o que tiene mi edad no se acuerda tanto de esto, pero a mí que siempre me gustó mucho la literatura, yo siempre tuve este mambo de no leer, de que no leía tanto literatura argentina, porque tenía este prejuicio de que era difícil, de que era serio, de que era demasiado, de que era simplemente demasiado. Hasta que empecé a leer literatura argentina en los últimos años. Y fue como, apa, ok, estaba equivocada. Upsi. Entonces, Porque nuestras autoras y autores están escribiendo sobre el presente, están escribiendo sobre la identidad, sobre la historia, y eso lo hace tan actual. Están escribiendo también sobre los miedos, sobre los deseos, y lo están haciendo con una fuerza que atraviesa fronteras, que atraviesa todos los límites del internet, los límites de todo. Así que si estás escuchando esto, y hace rato que no agarras un libro argentino, este es el momento, porque después vas a querer estar en la habitación en la que pasó, in the room where it happens. Y si subís tu recomendación a BookTok, avísame, pues me encanta ver cómo seguimos creando comunidades de la palabra y obviamente recibir más recomendaciones de libros. Y si algo nos enseña este boom también es que la literatura argentina nunca se fue. Simplemente estaba esperando que volviéramos a buscarla y a escucharla con el corazón abierto. Pasamos a la siguiente sección. Y ahora sí, bienvenidos al Pesadero de la Escritura, ese espacio donde no solo analizamos lo que se escribió, sino cómo. Porque toda lectura es también una invitación para crear. Y acá les traigo el tip del episodio. El cuento corto, La lección de los gigantes. Y acá tenemos dos tips, tip Cortázar y tip Borges. El tip a lo Cortázar sería la punzación. Un buen cuento no describe un evento, sino que es el evento en sí. Como un puñetazo, un buen cuento tiene que entrar directo, sin vueltas, y dejarte sin aire cuando termina. A eso él lo llamaba la punzación, ese momento exacto en que todo se concentra, la historia estalla y el lector queda paralizado. Por eso, escribir un cuento es como preparar un salto. El escritor tiene que saber dónde está el clímax y apuntar toda su energía y toda su concentración a ese instante. Todos los caminos tienen que llevar a eso. Todos los caminos tienen que llevar a Roma. Y después está el tip a lo Borges,
La brevedad como universo. No necesitas 500 páginas para crear un mundo. Al menos él no lo creía necesario, él no lo necesitaba. Usa la erudición, las notas al pie, aunque sean falsas, y las referencias para darle profundidad a una historia corta. Borges entendía que el poder del cuento está en la ilusión de la profundidad, en la ilusión, en la sensación de que detrás de lo que leemos hay siglos de historia, bibliotecas infinitas y teorías que tal vez nunca existieron. Pero esa es la magia, crear universos en miniatura, donde cada palabra tiene peso y cada silencio un propósito. Escribí universos en pocas palabras, en pocas líneas. Así que les vengo con un pequeño ejercicio creativo, un pequeño desafío para cerrar este pensadero de la escritura. Escribí un cuento de no más de 500 palabras donde un objeto diario, como puede ser un mate, una sube, una llave, un boleto viejo, una entrada, lo que sea, revele un secreto metafísico. Algo imposible, pero que está dicho con completa naturalidad. Como si ese objeto fuera una puerta a otra dimensión o un recuerdo que incluso no te pertenece. Usa el punch de Cortázar y la erudición de Borges. Fíjate a ver cómo entre los dos tips se puede crear un cuento con las raíces de los grandes, pero la modernidad del siglo XXI. Pasamos a la siguiente. Y así, desde Dylan Kifke hasta el laberinto de Borges, llegamos al final de este episodio de Tapa Tapa. La literatura argentina es un tesoro que nos une y nos desafía. Y Argentinidad al Palo no es solo un título ni una canción, es una manera de sentir la literatura. Porque leer autores argentinos es leernos a nosotros mismos también. Es reconocernos en el humor, en la bronca, en el amor y en la locura de nuestras propias historias. Sigan al podcast desde el canal en nuestro perfil de Instagram con Pochoclos para no perderse de ningún detalle. En los comentarios, díganos si les gustó el video de hoy. Me pueden encontrar en Instagram, Threads y Substack como martina.speaks y en TikTok como martusim7. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir al podcast en YouTube, en el canal con Pochoclos para no perderte el próximo capítulo dentro de 2 miércoles a las 19 horas, que será el último capítulo de Tapa Tapa. Y compartirlo con alguien a quien le vaya a gustar. Nos vemos pronto en el que, como dije, será el último episodio. Así que estén atentos a mis redes y a las de Compochoclo, que vamos a estar subiendo cosas relacionadas a ese capítulo. Pero hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.